Buenas tardes, es un gusto poder estar aquí saludándoles nuevamente. Les doy las gracias por abrirnos las puertas de su hogar y poder entrar allí a través de esta plataforma que el Señor nos permite estar usando para que como un cuerpo de Cristo podamos estudiar las Sagradas Escrituras. ¿De cuántos trajeron su palabra? Porque hoy estamos reunidos para la doctrina bíblica. Esto es para no ser arrastrados por cualquier filosofía, viento de doctrina falsa, sino estar cimentados y edificados en la palabra de Dios. Así es que bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo les invito a que cierren sus ojos, pero abran su corazón y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé revelación por medio de su Espíritu. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias, como acabamos de alabar y de adorar y de repetir y de meditar, Señor, que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. Gracias porque tú nos vivificas conforme a tu palabra y tú nos vivificas conforme a tu espíritu. Padre Santo, en esta tarde te damos muchas gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros y que nos permites estar reunidos en tu nombre. Dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de ellos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y hoy te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo traigas una revelación fresca, Señor, y que la palabra que abra yo, que la palabra tuya que salga de mi boca vaya acompañada de toda clase de signos, señales y prodigios portentosos, Señor. Que caiga en corazones buenos y rectos y que dé raíces profundas esta buena semilla que es tu palabra, Señor, y para que cuando venga Jesús nos encuentre dando fruto perseverantemente, pues a pesar de las situaciones y circunstancias difíciles, estamos cimentados en ti, Señor Jesús, que eres la roca de nuestra salvación. Señor, también te damos muchas gracias por los ministerios de Benecer, por el apóstol Germán Ponce y por el apóstol Sergio Enríquez, Señor, por ellos y que nos están permitiendo usar los manuales, Señor, de enseñanza de Ministerios de Benecer. Muchísimas gracias por sus vidas que nos han bendecido tanto, Señor, a muchísimas personas y a nosotros también. Y gracias, Padre, también porque tú nos estás levantando, Señor. Gracias por toda tu iglesia, que es la iglesia de Cristo, y también, Señor, que nos has llamado aquí a la iglesia edificados en Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Te suplicamos, Padre, que venga la unción poderosa de tu Espíritu y nos vivifiques conforme a tu Espíritu y nos des revelación. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios que ya se están uniendo más hermanos y esperando que aún se unan muchos, muchos más. Estamos esperando que se llene la casa del Señor, que se llene la casa del Señor. El Señor quiere que su casa esté llena. Muchos dicen que el Señor está tardando, pero lo que es el Señor está siendo paciente para que muchos él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Y ahora que ya hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, estamos aquí reunidos y es tan importante, como lo vamos a estar viendo a través del estudio de la palabra, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, que a lo mejor se oye muy bien, pero su camino es muerte. La única palabra que nos da vida es la palabra de Dios y es esta, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Ya estamos en el segundo manual
Esta ya es escuela de doctrina, ya vimos corderitos y ahorita estamos en escuela de doctrina. Hoy vamos a iniciar la lección número 2 y habla de los dones del Hijo. En el primer curso de corderitos tocamos algo de los 5 ministerios, algo muy breve. Ahorita, aunque no se va a profundizar mucho, sí vamos a tocar puntos importantes que no se tocaron en el primer curso. Así es que, por favor, no nos distraigamos, pidámosle al Señor que nos ayude. Es muy importante toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay nada de más, no hay nada de menos. Es lo que Dios nos quiso revelar y pongamos toda nuestra atención. No sé si ya se está proyectando en la pantalla la lección. Alabado sea el Señor. Pues como ven, esto ya es el segundo manual, Escuela de Doctrina, Ministerios de Benecer, nos lo está permitiendo usar. Y aquí está la doctrina básica. Tema 2, los dones del Hijo. Dice, esto lo tocamos en el primero, pero por eso van a ver que es como un resumen de aquella lección, pero vamos a profundizar un poco más. Es en Primera de Corintios, por favor, si puedes abrir la palabra, la preciosa palabra de Dios, en Primera de Corintios 12, 4, 6 también se está proyectando. La palabra que estamos aquí, la que está puesta en proyecciones de la Biblia de las Américas, quizás tú tengas otra traducción. Si yo aquí mencionara otra traducción, te lo diré. Pero toda es de la Biblia de las Américas y dice así. En Primera de Corintios, por favor, nos vamos a Primera de Corintios 12 del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Aquí la palabra dones se está refiriendo a dones espirituales, a la palabra carisma, pero el espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Fíjense, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones, que ya lo vimos en la primera lección, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todo. Así es que nada se puede gloriar el hombre. El que realiza todas las cosas en todos es Dios. Entonces, también tenemos la otra cita bíblica, que ahí la verán, es Efesios 4, 8 y 12. O sea, no vamos a leer del 8 al 11, sino, perdón, del 8 al 11, sino vamos a leer 8 y 11. Entonces, por eso vamos a decir, por tanto, dice, subiendo a lo alto, ¿de quién está hablando? Si te fijas ahí en Efesios 4, ya si lo tienes, por favor. En Efesios de Romanos, Gálatas, primero de Corintios, Gálatas y Efesios, ya me las pasé rápido. Y aquí en Efesios 4, si lo vemos, por favor, aquí está la vida en Cristo, Efesios 4, del 8, y si se fijan, están hablando de Cristo. Entonces, aquí vamos a ver el 8, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y en el 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recordando que los 5 ministerios los podemos aprender aquí en nuestra mano, que es apóstoles, es el gordito apóstoles, que tiene relación con todos. Apóstoles es el de aquí, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto lo tocamos también brevemente en el otro curso. Y entonces estamos viendo los 5 ministerios. Ahorita, como dice el tema, es los dones del Hijo. Vamos a ver los dones del Hijo.
Aquí está la introducción. Dice, el apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corintio que no quiere que estemos ignorando acerca de los dones espirituales. Y al enseñárnoslo, hace 3 clasificaciones. Diversidad de dones, que fue lo que acabamos de leer, las cuales son dadas por el Espíritu Santo. Nosotros fluimos en los dones del Espíritu Santo. Los dones estos están ahí en 1 Corintios 12. Dados por el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios que son dados por el Hijo, o sea, por el Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer. Y diversidad de operaciones dadas por el Padre, como lo vimos en la lección pasada. Este estudio aborda los ministerios, es decir, los dones dados por Cristo a su iglesia. ¿Y para qué fueron dados estos regalos, estos dones de Cristo a la iglesia? Es para perfeccionamiento de su cuerpo, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos tú y yo, no es un edificio, somos tú y yo que somos piedras vivas, que formamos la iglesia de Jesucristo y que hemos sido comprados por su sangre preciosa. En el desarrollo dice, la palabra dones se traduce del griego doma, que significa dádiva, don. Entonces son los dones dados por Cristo a su iglesia. Y la palabra doma viene de la base didomi, que significa dar, conocer, confiar, construir, dejar, echar suertes, entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, producir, repartir, tener misericordia, estos dones. Y esto lo encontramos en el diccionario Strong. Estas son la palabra que allí lo podemos ver. Los 5 ministerios son dones en forma humana, porque son apóstoles, que son humanos, ¿verdad? Profetas, todos somos humanos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso dice, los 5 ministerios son dones, son regalos. Es un regalo de Dios para la iglesia en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que alcance la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Es para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y no ser por niños fluctuantes. No, cuando nacemos somos niños, somos bebés, pero ya tendremos que tener a la madurez y no para no seguir siendo niños fluctuantes. ¿Cuántos cristianos ya llevan muchos años, pero al no leer, al no estudiar la palabra, siguen siendo niños y luego pues son arrastrados por falsas doctrinas? Todos tenemos que estar continuamente estudiando la palabra de Dios para evitar ser engañados. Todos, porque el Satanás anda como león rugiente mirando a ver a quién devorar, aún hasta los escogidos quiere hacerlos caer. Así es que no nos podemos por ningún momento descuidar, ni los maduros ni los que van empezando. Todos tenemos que seguir estudiando como un cuerpo en Cristo las Sagradas Escrituras, como aquí lo vemos, para no ser niños fluctuantes, sacudidos a la derecha y llevados a donde quiera por vientos de doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Hay doctrinas que se ven buenas, que se ven así, pues, se parecen apetitosas, pero su final es muerte. Lo único que nos lleva a la vida es la palabra de Dios. Así lo leemos, esto que les acabo de decir, que acabamos de leer, está expresado en la palabra de Dios en Efesios 4:12. Por favor, si vas ahí, lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Ahí dice, a fin de capacitar a los santos, que es lo que acabamos de ver, los ministerios son dados a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños
sacudidos por olas llevadas de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres. Esas son las doctrinas falsas, las doctrinas diabólicas. Parecen bien, pero no. Y como digo, al final del camino es muerte, por las artimañas engañosas del error. No llevan a la vida, no dan vida eterna. La única El único libro que nos hace crecer para salvación, para llevarnos de la vida eterna, es la palabra de Dios. Y esto es, aquí lo vemos, que es por la fe en el Señor Jesucristo que podemos ser salvos. No hay otro camino más que es por el Hijo que podemos llegar al Padre. Y es a través de la fe en el Hijo de Dios que podemos tener el regalo de la vida eterna. Entonces, continuamos con la lección y dice, la misión de los 5 ministerios. Si por favor te vas a Jeremías 1:10, esta palabra es tremenda. El profeta Jeremías la dio aquí en Jeremías 1:10. Si ya lo tienes, Jeremías está en el Antiguo Testamento, es un profeta mayor, no por importancia, sino porque el libro es más grande. Los profetas mayores, sus libros son más grandes, tienen más capítulos, los profetas menores también igual en importancia, pero sus libros son más chicos, tienen menos capítulos. Entonces nos vamos a Jeremías, que es un profeta mayor, a Jeremías 1, por favor, 1:10, ya todos tienen Jeremías 1:10 y subraya esto porque es muy importante también para la oración. Debemos de orar conforme a la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra. Su palabra es medicina y para lo que envía el Señor su palabra es prosperada para que lo que envió. Entonces nosotros debemos de ir aprendiendo a orar conforme a su palabra. Si por favor ya tienes ahí Jeremías 1:10 y lo puedes subrayar, está tremendo esta palabra. Aquí dice que la misión de los 5 ministerios es, y fíjate aquí cómo dice, aquí en Jeremías 1:10, ya lo tenemos, dice, mira, hoy te he dado autoridad, está hablándole el Señor a Jeremías, al profeta Jeremías, y le dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, derribar, destruir y derrocar. ¿Qué? Aquí dice, y derrocar, y continúa diciendo, para edificar y para plantar. Miren, veamos, son 1, 2, 3, 4 cosas, dice aquí, para derrocar toda obra de las tinieblas en nuestra vida. Todo lo que se siembre en nuestro corazón y no esté bien. Entonces, la misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar. Vemos son 4 cosas. Arrancar, derribar, destruir y derrocar. ¿Qué? Toda obra de las tinieblas en nuestra vida. Para luego se arranca, se derriba, se destruye y se derroca para que entonces ya plantemos, aquí dice, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. No podemos tener otro fundamento que no sea Jesucristo. Qué tremenda está esta palabra, ¿verdad? Entonces, la misión de los 5 ministerios es esta. Todos los 5 ministerios. Lo podemos repetir. Arrancar, derribar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas en nuestra vida. Y entonces, ¿qué vamos a plantar después? Para edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Pero ahí te la puedes aprender ahí, como dice Jeremías 1:10. Estaría muy bien que la meditemos y la estudiemos, porque también en nuestro corazón luego a veces se hacen raíces de amargura, de rebelión y muchas otras cosas que tienen que ser arrancadas. Por eso dice, el Señor le dijo a Jeremías, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar y para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Hay muchas cosas que se han llegado a plantar y tienen que ser quitadas.
Entonces, estos 5 ministerios, como vimos, son dones, son regalo para el pueblo para la iglesia. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido. Como vimos, son regalo. Los dones se traducen en dádiva, don, en su regalo para la iglesia. Y como vemos, estos 5 ministerios son, nuevamente, por favor, apréndelos, son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy vamos a tocar el punto, espero acabarlo, pero no creo porque está largo los puntos a tratar. Entonces, es el ministerio apostólico. Yo creo que lo veremos como en 2 clases, pero es el ministerio apostólico lo que hoy vamos a tratar. Vamos a ver la cobertura del apóstol que está representado en las alas del águila. Si la recuerdas del primer curso que vimos, lo que era el apostolado, lo que es el ministerio apostólico, es la cobertura del apóstol representada en las alas del águila. Y hablaremos de la identidad del ministerio apostólico. Hoy lo vamos a tratar un poquito más a fondo para entender la labor de los apóstoles hasta el día de hoy. Entonces, podemos ver en Moisés. Moisés es en Éxodo 19, vamos a ver la imagen del águila. En Éxodo 19:4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Le está hablando el Señor. Sí, por favor, vamos aquí a Éxodo 19, por favor. Éxodo 19, por favor, aquí, Éxodo 19. Acá ya lo tienes, Éxodo 19:4, por favor, aquí mira, dice consagración del pueblo en el Sinaí. Y aquí vemos que Moisés subió hacia ahí, hacia el Sinaí, subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciéndole, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esto era lo que Moisés les iba a anunciar al pueblo de Israel, pero Dios está hablando con Moisés y vemos lo que le dice. Y dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Nos ha tomado el Señor sobre alas de águila y nos ha llevado hacia Él. Aquí el significado de alas, estamos viendo la representación del ministerio apostólico, que es el águila. Entonces, aquí vemos sobre alas. La palabra alas significa extremidad y también borde de manto. Y dice ahí que nos llevó sobre las extremidades del águila y nos llevó hacia Él. Aquí el Señor se está refiriendo a la libertad que le dio al pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto y lo llevó hacia la tierra que fluye leche y miel, hacia la tierra de Canaán, aunque pasaron 40 años en el desierto, pero fueron introducidos a la tierra de Canaán. Entonces aquí nos está hablando que no los introdujo ya Moisés a la tierra de Canaán, sino sabemos que fue Josué, pero sí Moisés lo sacó de la tierra de Egipto para la libertad, hacia la liberación. Entonces, vemos aquí que lo que dice aquí, os he traído a mí sobre alas de águila, dice el Señor. Entonces, refiriéndose a la liberación que le dio a su pueblo. En el cántico de Moisés, vamos a ver el cántico de Moisés. Se recuerdan que cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, ¿cómo hizo el Señor? Moisés alzó su vara, se abrieron las aguas así en columnas tremendas y el pueblo pasó por ahí
tierra seca. El Señor puede hacer lo mismo con tus circunstancias y situaciones difíciles, puede abrir el camino y que pases. Y estamos ahorita hablando en cuanto a esto que se refiere al ministerio apostólico, porque vamos a ver el cántico de Moisés ahí en Deuteronomio, por favor. Se recuerdan los 5 libros que escribió Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, Éxodo, se recuerdan todos ellos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Se recuerdan? Los 5 libros que escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si recordamos, sí, Moisés escribió los 5 primeros libros inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos en el libro de Deuteronomio 32:11, dice, el cántico de Moisés. ¿Ya lo tienes allí, por favor? En Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. ¿Y qué tanto cantamos? Este cántico de Moisés lo cantamos, ahorita lo vas a ver como si lo cantamos en varias partes del cántico. Y vemos ahí el 32:11. Dice, como un águila que despierta su nidada, estamos viendo la imagen del apostolado, del ministerio apostólico, que es el águila. Aquí vemos que dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendiendo sus alas y los toma y los lleva sobre su plumaje. Entonces, el ministerio apostólico, fíjense, los lleva sobre su plumaje. Aquí vemos otra vez como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre su plumaje. El ministerio apostólico, el ministerio apostólico posee visión. ¿Cómo tienen las águilas? Visión, una visión desde muy alto. Pueden ellos tener una visión tremenda, las águilas, y se mantienen en las alturas donde trae la doctrina revelada. Eso traen los apóstoles, la doctrina revelada. Es enemigo de la serpiente el águila. Son enemigos de Satanás, ¿verdad? Ponen su nido sobre la peña y enseñan a sus aguiluchos a volar. Esto es otra función que hacen los apóstoles, enseñan a sus aguiluchos a volar. Un ejemplo es el apóstol Pablo, que dio cobertura. Entonces, así, el apóstol va a dar cobertura, prepara y envía a sus aguiluchos. Así como vamos a ver el ejemplo de Pablo, dice que preparó a Timoteo, a Demas, a Tíquico, y entre otros, ¿verdad? Como ejemplo aquí vemos en 2 de Timoteo 4:12 dice, pero a Tíquico lo envía a Efeso. Esto es estamos viendo ahorita la identidad del ministerio apostólico, que es una de las labores, el enviar a las gentes. Aquí vemos el apóstol Pablo, fue un ejemplo, pero a Tíquico lo envía a Efeso. Ahora ya vimos, esto es la símbolo, es la representación del ministerio apostólico, es del águila. Ahora, las señales de un apóstol. Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un apóstol. ¿Cómo podemos reconocer a un apóstol? Nos la enseña la palabra de Dios. En Hechos, aquí vamos a ver, en Hechos, en Hechos 8:14, por favor, si me acompañas al libro de Hechos 8:14, ¿ya lo tienes? Está después del Evangelio de Juan, el libro de Hechos 8:14. Hay que aprendernos la ubicación de los libros para escudriñar rápidamente y borrar la ubicación. Hechos 8:14. Aquí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Mira, vamos a, por favor, aquí a la palabra de Dios. Mira, aquí vela en el 8. Si te fijas cómo está aquí, en el 8:4, dice, predicación de Felipe en Samaria. Entonces, aquí vemos que ya Felipe estaba predicando en Samaria, justo cuando acababa de dar en el 7. En el 7 se ve cómo fue el martirio de Esteban. Y acabando el martirio de Esteban, se ve la persecución que Saulo persigue a la iglesia. Saulo, el nombre de Pablo, pero antes de conocer a Cristo, siguió a la iglesia. Saulo se persigue a la iglesia antes de conocer a Cristo. Y en el 4 vemos que está la predicación de Felipe en Samaria. Y veamos lo que dice así. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Dónde descendió Felipe? A la ciudad de Samaria. ¿Y de quién les predicaba? De Cristo. Tú y yo también les debemos de predicar de Cristo. Y dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. El Evangelio del Señor Jesucristo, predicado con el poder, por el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor decía, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido, hasta que hayan sido revestidos del poder, ¿verdad? Así dice en Hechos 1:8. Aquí dice, pero recibiréis poder. Este poder es el que ha recibido también la iglesia el día de hoy y lo sigue recibiendo, este poder. Por eso necesitamos primero recibir a Cristo y luego ser bautizados por el Espíritu Santo para tener el poder y estar continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Y ahí, como vemos en 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos viendo cómo Felipe fue investido por el poder del Espíritu Santo, como hasta el día de hoy la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, entonces necesitamos ir a predicar las buenas nuevas. Aquí vemos otra vez en el 8, vamos al 8:14, como dice aquí, en Hechos 8:14, bueno, 8:14, aquí está. Y vemos lo que dice aquí. Y cuando, bueno, en Samaria, pero no estábamos leyendo aquí en Felipe cómo era usado por el poder del Espíritu Santo. Somos usados por el poder del Espíritu Santo. El poder que fluye a través de nosotros es del Espíritu Santo, nos usa, pero es del Señor, como vimos, el que hace todas las obras. Y aquí dice, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria, donde iban a ser testigos en Samaria y hasta el último de la tierra, y les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos habían sido paralíticos y cojos y sanados. Hasta el día de hoy, la iglesia no ha cambiado, sigue siendo la misma, usada por el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús las personas son libres, son sanadas, son restauradas. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Ahorita vamos a ver cómo es una de las labores del ministerio, porque aquí dice, ya en el versículo 14, vamos a ver, ahí en el versículo 14 dice Pedro y Juan en Samaria. Aquí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, o sea, cuando la iglesia de Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, a otros dos apóstoles. Aquí los apóstoles supervisan las iglesias.
Felipe estaba predicando el evangelio del reino de Dios, como lo vimos en los versículos anteriores. Entonces, ¿y en el nombre de quién lo estaba predicando? De Jesucristo. Entonces, el evangelio del reino de Dios estaba siendo predicado por Felipe en el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres, como lo podemos ver en el 14. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, porque en el 13 dice, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Y Jesucristo está vivo. Jesucristo ha resucitado. Él murió por nosotros, pero resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y él dijo que su iglesia haría las mismas cosas que él hizo y aún mayores porque él ya estaba en el Padre. Y aquí estamos viendo los prodigios y señales que su pueblo ya estaba haciendo, que es su iglesia. Pero ¿cómo supervisaban? Entonces aquí vemos y cuando los apóstoles, cuando la iglesia de Jerusalén oyó de todo esto, quien dice que habían recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan fueron a supervisar para ver qué es lo que estaba haciendo Felipe. Entonces, y supervisaron toda la labor de Felipe. Y vemos que ya en el 8:25 dice, y ellos, o sea, Pedro y Juan, después de haber testificado solemnemente, hablado de la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. O sea, pero ellos fueron y revisaron y vieron que todo estaba bien, que estaba predicándose con signos, señales, prodigios portentosos, la palabra de Dios, que lo estaba haciendo muy bien Felipe, guiado por el ungido por el Espíritu Santo. Y cuando ellos supervisaron esta labor de Felipe, ya regresaron nuevamente a Jerusalén. Y pues de camino, pues se fueron evangelizando, ¿no? Dice, y también Pedro y Juan evangelizaron otras poblaciones de allí en Samaria. Entonces vemos que estamos ya viendo las señales de un apóstol. Estas son es que son las señales por medio de las cuales se puede reconocer un apóstol. Esta es la primera. Luego también tienen revelación de la doctrina y de misterios. Revelación de doctrinas y de misterios. Este ejemplo que vamos a ver está tremendo del apóstol Pablo. Pablo tuvo una revelación, el apóstol Pablo tuvo una revelación tremenda de parte de Dios. Aquí vemos, por favor, si me acompañas al libro de Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios. Ahí en Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Vamos a leer desde el 1. Miren cómo dice el poder y las flaquezas de Pablo. Aquí vamos a ver algo muy, muy importante. Dice, el apóstol tiene revelación de la doctrina y de misterios. En 2 Corintios 12:1 vamos a empezar a ver. El gloriarse es necesario, está hablando Pablo, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ese hombre era Pablo y Pablo está narrando lo que es la experiencia que él tuvo. Y dice, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí en el Nuevo Testamento nos habla de 3 cielos, que es el cielo que vemos, el cielo, el universo, y el tercer cielo, que es el cielo. Ya fue arrebatado Pablo al tercer cielo. Y dice aquí, y conozco a un hombre en Cristo
que hace 14 años, no sé si en este cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado, donde dice hasta el tercer cielo, que fue al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Y de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, veamos aquí, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que tuvo Pablo, qué tremendas revelaciones, dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera. Oye, escuchemos esto, para pedir que me enalteciera, está diciendo Pablo, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás, un demonio, y que me abofeté, un espíritu inmundo, para que no me enaltezca. Este demonio fue enviado por Dios para que mantuviera humilde a Pablo, ya que había una relación directa del cielo. No, perdón, ya que hasta había tenido una visión, o sea, ya que había tenido una relación directa del cielo. Pablo había tenido una revelación aquí. Una relación es una revelación directa del cielo. Es una revelación directa del cielo. Él había tenido una revelación directa, ya que el apóstol Pablo había tenido una revelación directa del cielo y había recibido esta espina para que no se enorgulleciera y reconociera en todo momento el poder de Dios en todo tiempo. El mismo apóstol Pedro reconocía, hablaba de las revelaciones que había recibido Pablo. Esto lo habla Pedro en la carta segunda de Pedro 3:16. Puedes ir a verlo. En segunda de Pedro 3:16, por favor. Puedes ver la revelación tan grande que tenía Pablo de parte del Señor. Aquí muchos dicen que esta espina que le fue dado, como dice aquí, me fue dado una espina en la carne. Muchos piensan que fue alguna enfermedad, pero aquí está hablando bien claro que fue un mensajero de Dios. Pudo haber sido como él estaba usando también tremendamente la iglesia de Dios. Había mucha gente que le hacía oposición, podían ser usados por el enemigo para oponérsele. O sea, pueden ser muchas cosas, pero este demonio sí le había sido enviado por Dios para que se mantuviera humilde Pablo y no se enorgulleciera. Y el mismo apóstol Pedro lo vemos que dice aquí en segunda de Pedro 3:16, dice, así mismo, en todas sus cartas, está hablando aquí Pedro de Pablo. Y dice, asimismo, en todas sus cartas hablen ellas de esto, en las cuales hay cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado al estar predicando. Debemos de trazar bien la palabra para no torcer las escrituras a favor de nadie. La escritura debe de ser dada y es clara como debe de ser dada y no andarla torciendo o tratando de aplicarla a nuestras vidas, sino más bien nuestras vidas se deben de cambiar, deben ser transformadas por la palabra. Entonces, fíjense cómo hasta Pedro reconocía la revelación que había recibido Pablo. Entonces, en Efesios 3:5 dice, vamos por favor a Efesios 3:5, que también lo escribió el apóstol Pablo, esta carta, Efesios 3:5. Si nos vamos ahí a Efesios, Gálatas y luego de Corintios sigue Gálatas, Efesios, por favor. En Efesios nos vamos a Efesios 3:5.
Y dice, el ministerio de Pablo a los gentiles, ahí está redactado, y Pablo está diciendo, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Aquí vimos que eso era una de las señales de un apóstol que tiene revelaciones de la doctrina y de misterios. Entonces aquí vemos cómo Pablo está hablando que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que estos misterios son dados a conocer ahora, los misterios son dados a conocer ahora porque habían sido revelados a sus santos apóstoles y profetas, pero por el Espíritu Santo. Espíritu está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, es Dios, recordemos que es Dios Espíritu Santo. Otra señal que tienen los apóstoles es que tienen sufrimientos por la causa de Cristo. En segunda de Corintios, aquí vemos en segunda de Corintios 11:23, está hablando otra vez el apóstol Pablo. Por favor, vamos a ver todo lo que padeció el apóstol Pablo a causa de Cristo. Vamos ahí a segunda de Corintios, no fue cualquier cosa, pero él estaba plenamente convencido del Señor Jesucristo y su vida estaba centrada en él. Y aquí vemos en segunda de Corintios 11, y así debe de estar centrada nuestra vida en Cristo, en unión con Cristo, y en Cristo debe de estar cimentada nuestra vida. Entonces vamos a segunda de Corintios 11:23. Después del encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo, le rindió completamente su vida al Señor Jesús. Pablo defiende su apostolado. Aquí estamos viendo cómo Pablo fue un apóstol del Señor Jesucristo. Dice, ojalá que me soportáis un poco de insensatez y en verdad me soportáis. Y nos vamos por favor ahí al versículo 23. Y vamos a ver, en cuanto al tema, dice, tiene sufrimientos por la causa de Cristo. Vamos a verlos. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, ¿sí? Un sinnúmero de veces, en azotes, un sinnúmero de veces fue azotado Pablo, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven los sufrimientos de Cristo que padeció el apóstol Pablo? 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Y aquí dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos. Como vemos, no estaba en ninguna zona de confort, ¿verdad que no? Estaba padeciendo por causa de Cristo y lo hacía con amor, con gratitud, porque él sabía a quién servía, a Jesús. Y dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Porque en la iglesia de Cristo se infiltran muchos falsos hermanos que quieren destruir las iglesias, falsos hermanos. Y dice, en trabajos y fatigas. No estaba en la playa de Acapulco, en una hamaca tomando coco, ¿verdad que no? A esto somos llamados a seguir a Cristo. Y dice aquí, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo.
Hay que esforzarnos. En muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que posiblemente también era, porque como hay gentes que se meten a hacer división y había muchas revueltas también en las iglesias que había, por ejemplo, de Corintios, que el Señor había levantado a través de Pablo, y hermanos que quieren dividir, pues sufre el corazón del apóstol, sufre el corazón al ver todo esto. Cuando como pastores vemos gente que le habían entregado su vida a Jesús y se vuelven al mundo, o que por problemas con otros hermanos se van. Si al que servimos es a Cristo y lo que tenemos es que tratar de soportarnos, perdonarnos y ayudarnos a llevar las cargas unos con otros. Todo esto también lastima el corazón de los pastores. Cuando estamos pastoreando, el ver pleitos, discordias dentro de la misma iglesia. Esto también afligía el corazón del apóstol. Y dice aquí, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Entonces, ¿cómo ven todo esto? Son señales de los apóstoles, estamos viendo. También los apóstoles sientan doctrina, como es lo que hemos estado mencionando también en algún punto arriba. Aquí, por favor, si nos vamos a Hechos 2:42, por favor, a Hechos 2:42. Estamos poniendo atención, estamos aprendiendo de la preciosa palabra de Dios, porque Cristo nos ha llamado a servirle. Él nos rescató de las tinieblas a la luz de su Hijo admirable. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos sido rescatados y liberados, no es para seguir en las tinieblas, sino para andar en la verdad y proseguir hacia adelante, dejando muchas cosas ya del pasado y poniendo nuestra mirada en Jesucristo y proseguir hacia la meta del supremo llamamiento con Cristo. Y si ya empezamos a conocer la verdad, ¿por qué hemos de andar en la mentira nuevamente? Claro que no. Entonces vamos a atender hacia la verdad. Aquí dice que los apóstoles también sientan doctrina. Hechos 2, por favor, si nos vamos a Hechos 2:42. Aquí que dice Hechos 2:42. Aquí, como vemos, dice, y los apóstoles estamos hablando, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Vamos a ver Hechos 2. Hechos 2:42, por favor, y nos vamos aquí. Efectos del sermón de Pedro, después de que Pedro predicó, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, gloria a Dios. Ya había empezado Pedro a predicar en el poderoso poder del Espíritu Santo. Y 3,000 almas se convirtieron. Y ahí dice que pasaba y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Los convertidos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Por eso dice aquí, sientan doctrina a las enseñanzas de los apóstoles. Claro, esta enseñanza era de la palabra de Dios, dada para el crecimiento y madurez de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Y era dado por los apóstoles a la comunión y partimiento del pan y a la oración. A esto se dedican los apóstoles también. Y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, los nuevos convertidos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. ¿Quién daban las enseñanzas? Los apóstoles, que siguen dándolas hoy en día. Las enseñanzas, viene la revelación de la palabra. Entonces, esto es otro de las señales de los apóstoles.
Otra de las señales de los apóstoles es que tienen obras poderosas. En 2 Corintios 12, por favor, si nos vamos ahí, por favor, 2 Corintios 12, escrita por Pablo también esta carta, la escribió Pablo a los Corintios, 2 Corintios 12, 12. Aquí vemos que dice, entre vosotros tienen obras poderosas. Entonces dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Aquí lo puedes ver, por favor, en 2 Corintios 12, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Tiene que haber obras portentosas, poderosas, pero obras poderosas fluyendo a través de los apóstoles. También vemos otro versículo, ahí en el libro de Hechos 2:43 dice, sobrevino temor a toda persona. Aquí, por favor, si lo vemos, vamos al libro de Hechos nuevamente. Vamos al libro de Hechos 2. ¿Te acuerdan del discurso de Pedro? Aquí dice el primer sermón de Pedro. Y nos vamos aquí a Hechos 2:43. Que entonces cuando ya había terminado la predicación Pedro, dice, entre todos los que habían recibido su palabra fueron bautizados y añadidos aquel día como 3,000 almas. Y esto fue después de lo que produjo el sermón de Pedro. Y entonces vamos a ver aquí con el 43. Dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Otro versículo que habla de que tenían obras poderosas es Hechos 5:12, dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Qué tremendo, ¿verdad? Esto era la primera iglesia en el libro de Hechos. Entonces estamos viendo las señales de los apóstoles. Otra señal de los apóstoles es que predicaban el evangelio de la gracia y poseen cetro de autoridad y gobierno, como lo vimos en Jeremías 1:10. Como lo vimos en Jeremías 1:10, que la misión de los cinco ministerios, pues estamos hablando de los apóstoles, tenían esta misión de arrancar, derribar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas en nuestra vida para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. También los 5 ministerios, que es profetas, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La íbamos a memorizar también, ¿verdad? Esa cita, Jeremías 1:10, que dice el Señor, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Y cuando tú oras por las personas, Dios nos ha dado esa autoridad de arrancar, derribar, para destruir y para derrocar, ¿qué? Toda obra de las tinieblas y para edificar y para plantar la preciosa palabra de Dios. Qué precioso es todo esto, ¿verdad? Entonces, como ahorita acabamos de ver lo que es todo lo que es el ministerio, no todo, bueno, nada más a lo que me estoy refiriendo a las señales. Y para la próxima clase ya vamos a ver aquí la función del ministerio que se mueve en el lugar santo, santísimo, funciones del apóstol, para ya luego ir dando lugar a el ministerio profético. Pero hasta aquí concluimos hoy, porque si no ya me pasó del tiempo, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y vamos a orar por la palabra recibida para que sea sembrada en nuestros corazones y seamos llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
Y lo que puedas también, por favor, lo que vemos lo puedes tú volver a estudiar en casa. Ahí tienes las enseñanzas. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta noche por la preciosa palabra del Señor y vamos a orar. Yo te invito que cierres tus ojos, pero si abras tu corazón y le pidamos al Señor que como iglesia de Jesucristo nos siga revelando más acerca de toda la labor, de todo lo que el regalo que el Señor nos ha dado a través del ministerio de la iglesia, del ministerio que ha dado el Señor Jesucristo a la iglesia, porque está preparando a la novia. Estamos pronto para ser arrebatados. Estamos preparando a la novia. El ministerio quíntuple de profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para ir a celebrar las bodas del Cordero, estamos preparando a la novia. Así es que si tú nunca habías oído hablar de Jesucristo, pero en esta noche tú le quieres rendir la vida, tu vida, al Hijo de Dios, Él tiene el poder para ayudarte. Como ya vimos, Jesucristo está vivo, Jesucristo te ama y Jesucristo desea salvarte. Él vino para dar su vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el hombre por sí mismo no podía salvarse. Las obras portentosas que hizo Jesús se las dejó a la iglesia y la iglesia las sigue haciendo el día de hoy. Y la iglesia sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. No hay otro camino. Y si tú hoy por la primera vez estás oyendo que a través de Jesús tú puedes llegar al Padre, que tu vida está destruida y quizás tú dices, ¿me puede perdonar Jesús? Si tú te arrepientes de todo corazón y te acercas a Jesús, le pides que te perdone y le rindes tu vida, hay perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Pues vamos a orar todos juntos y a pedirle primeramente por ellos, por las personas que quizás nos están oyendo por la primera vez o que en algún momento van a oír este video. Vamos a pedirle al Señor, sea joven, señorita, niño, niña, si a ti te está hablando, dama, caballero, te está hablando el Señor, ríndele hoy tu vida. No hay otro camino para llegar a Dios. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos perdone. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo que hoy estamos oyendo, que hay esperanzas para el perdido. Esto era lo que predicaban también los apóstoles, el Evangelio del Reino. Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios que vino a morir por mí, para que yo, en mi lugar tú moriste, para que yo fuera justificado. Yo creo que tú moriste por mí y que resucitaste, y al resucitar me has justificado y dándome el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Crea en mí un corazón que te ame, un corazón que te busque. Y te suplico, Señor Jesús, que vengas a morar a mi corazón. Ven, Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, Jesús, te lo suplico. Y ven y toma el trono de mi corazón. Yo hoy me rindo a tu señorío y te suplico que tú hoy seas mi Señor y mi Salvador personal.
Muchas gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón y darme el regalo de la vida eterna. Te suplico en esta tarde que envíes tu Espíritu Santo, la promesa del Padre, para que así yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy está escrito mi nombre en el libro de la vida y he pasado de muerte a vida eterna. Por ti, Señor Jesús, por la fe en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años y porque tú resucitaste, fui justificado. Y te doy gracias porque así como tú has resucitado, esa es mi esperanza, que yo también resucitaré en aquel gran día, porque tú, Señor Jesús, eres la resurrección y la vida. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Y todos juntos como hermanos démosle gracias a Dios por esta preciosa palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es medicina y nos da entendimiento, nos da revelación. Gracias por la palabra enseñada en esta tarde, Señor, y te pedimos para que sigamos arraigados, cimentados y siendo edificados en Cristo. Enséñanos, Señor, a vivir en unidad, a ser humildes, a recibir de unos de otros, en vivir en armonía, como una iglesia que ha sido comprada por ti, donde tengamos amor los unos por los otros y los que están fuera, Señor, digan verdaderamente cómo se aman estos y por el amor que los tenemos unos a otros, Señor. Ellos dirán que somos tus discípulos. Padre, ayúdanos a llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Con humildad y mansedumbre lo testifiquemos. Inviste a tu iglesia, inviste a tu ministerio, Señor, inviste a todos tus hijos con el poder del Espíritu Santo y envíanos, Señor, envíanos en el poder de tu Espíritu Santo a dar este precioso mensaje de salvación, porque sin ti, Cristo, estamos perdidos. Te suplicamos, Dios, que envíes la llenura de tu Espíritu Santo y que vayamos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo y que la palabra que hablemos vaya siendo, Señor, acompañada de toda clase de signos, señales portentosos, Señor, con milagros, señales portentosos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, cambiando vidas, rindiéndolas a ti, Jesús. Es el milagro más extraordinario, la salvación. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú usas a tu iglesia, te sigues enseñoreando sobre todos, tú eres Señor de todos. Gracias por los preciosos regalos que has dado a tu iglesia, el ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús se ha dado el honor, la gloria y la honra y la alabanza, no al hombre, Señor, sino a Jesús, a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Alabado sea tu santo y bendito nombre, bendito Cordero de la gloria. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu santo y bendito nombre. Alabado sea. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias. Que has estado aquí con nosotros todo este tiempo. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo y que recibas el descanso en esta noche. No se oye, Paz. Y que recibas el descanso en esta noche. No se alcanza a oír. Gracias.
Padre, en el Ahorita, nombre paz. que es sobre todo nombre. No sé si ya se escucha. Gracias, Padre, ¿ya se escucha? Ya, paz. No, Gracias. va. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por todos los que nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre y para que los que también oigan este mensaje, Señor, sean edificados en Cristo Jesús. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y por favor sigámonos congregando por estas plataformas, pero también en forma presencial el domingo. Ahí te esperamos y que todos como hermanos nos podamos reunir el domingo. Que la paz del Dios Todopoderoso sea contigo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias.